Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de la semana número 13. Vamos a ir a la semana 13 y el tema que nos toca es sobre el tema de la inflación, ¿cierto? Entonces acá tenemos, pero esto lo vamos a ver con una transparencia, ¿eh? Entonces el tema que nos toca ver ahora es el tema de la inflación. Tenemos en el Instituto Nacional de Estadística es el responsable de medir el índice de precio al consumidor, porque la inflación no se puede medir, sino el índice de precio al consumidor. Y en el caso particular del índice de precio al consumidor en Lima. El índice de precio al consumidor en Lima se considera como el valor de la inflación, el valor de la inflación, que lo que mide es el aumento de los precios de los bienes y servicios. Y aumentar los bienes de los precios y servicios, obviamente disminuye nuestro poder adquisitivo. Entonces, los diferentes diarios publican avisos periodísticos al inicio de cada mes con respecto a la inflación del mes anterior. La inflación se mide mensualmente, ¿no? Mensualmente. Por ejemplo, este aviso del diario, obviamente cada periódico lo hace más o menos más o menos, se me fue la palabra de la boca, bello, entre comillas, pero hablaron es bello, ¿no? Entonces, ahora último hay muchos diarios que a veces ya ni lo sacan ya, ¿no? Pero obviamente hay diarios que sí. Perú 21 es uno de los diarios que sí está permaneciendo, ¿no? Aunque ahora entramos, ya no entraba al link casualmente porque si entramos al link ni siquiera lo ha puesto el último que tiene actualizado es el de marzo, ¿no? Pero una idea general, ¿no? Entonces los avisos son de este tipo, ¿no? Los primeros días de cada mes, como acá fue 1 de enero, hablaban de la inflación de todo el año, ¿no? Obviamente toda esta información está basada en un comunicado de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y toda esa información la van alimentando mensualmente al BCR, al Ministerio de Economía, y en consecuencia, si ustedes entran a la página del INEI, van a encontrar información, si entran al BCR, el BCR también prepara ya sus propias revistas con información adicional, ya interpretando los conceptos. Pero para nosotros como curso, a nosotros lo único que nos interesa es el valor, no nos interesa saber cómo sale, porque eso es tema de los economistas. A nosotros nos interesa solamente el valor. En la actualidad, el valor que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática es un valor creíble. En consecuencia, es la única institución que lo hace, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando el gobierno manipulaba pues, el INE en esa época, en la I final, obviamente las empresas preocupadas por ese tema contrataban a consultoras como Apoyo, como Acuanto. Un grupo de empresas contrataban Apoyo, otro grupo de empresas contrataban Acuanto, ¿no? Y sacaban su propia información de inflación para, obviamente, para ellos pues, poder predecir, ¿no? Pero en la actualidad no sucede eso porque sí es creíble la información del INEI, están bastante independientes, en consecuencia sus datos son creíbles, ¿no? Entonces, a nosotros como curso nos interesa solamente saber el valor, ¿no? Y saber cómo vamos a manipularlo, vamos a usarlo, ¿no? Entonces eso es lo que respecta a lo que es el aviso periodístico, ¿sí? Y ahora vamos a ver un video para aclarar lo que yo les he mencionado o verlo tal vez gráficamente mucho más presentable, creo que es la palabra adecuada.
La inflación, en economía, es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Ricardo acaba de recibir su pago y decide ir de compras al supermercado. Ricardo llena su carrito de compras con todos los artículos que necesita, los cuales tienen un costo total de 500 nuevos soles. Ricardo vuelve un año después al supermercado con los mismos 500 nuevos soles para comprar los mismos artículos que adquirió el año pasado. Sin embargo, ahora los mismos artículos le cuestan 520 nuevos soles, por lo que se ve obligado a sacar un artículo de su carrito de compra. Ricardo ha experimentado los efectos de una tasa de inflación del 4%. Debe pagar entonces 20 nuevos soles extra para poder adquirir los artículos que le había costado 500 nuevos soles un año antes. Cuando el nivel general de los precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, la inflación conlleva precios más altos y un poder adquisitivo más bajo. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, desincentivo al ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor, IPC. Cuanto más nuevos soles son emitidos por una cantidad determinada de bienes y servicios, el valor de cada nuevo sol decrece. Muchos países y bancos centrales buscan por lo general tener objetivos de inflación lo suficientemente bajos, entre 2 y 3%, preservando así el poder adquisitivo de la moneda. Una manera de protegerse contra la inflación es invertir en activos que se revaloricen a tasas iguales o superiores a la subida general de precios en la economía. El universo de fondos mutuos en el mercado es una de ellas. Muy bien, entonces ahí por medio de un video han podido aclarar un poco lo que yo les estuve mencionando, ¿sí? Ahí hay dos cosas que también quiero aclarar. Una persona va con 500 y compra mercadería y va al siguiente año y ahora es 520. 500 hoy día y 520 dentro de un año, esos flujos de dinero, se dice que son flujos de dinero de manera corriente, corriente. Pero si le quitamos ya 520 es con la inflación, entonces es de manera corriente. Pero ese carrito de mercadería que vale 520, que es un valor de la moneda de manera corriente, si le quitamos la inflación, que son el 20, ese carrito vale 500 con respecto al año anterior. Entonces, 500 y 500 serían los valores constantes, quitándole la inflación. Entonces, 500 y 520 es corriente. 500 y 500, el 520 equivale a 500, eso es en valores constantes. Así que si yo quiero expresar la compra de ese carrito de comida en valores constantes, es 500 y 500, ¿no? Pero en valores corrientes es 500 y 520, ¿no? Entonces también esa es una terminología que hay que saber cuando uno hace análisis, y ustedes lo van a necesitar hacerlo cuando lleven su curso de proyectos de inversión. Entonces, el concepto de inflación, el valor de las tasas de interés, perdón, las tasas de interés que hemos venido usando hasta ahora, es como que hemos estado suponiendo de que no existía inflación. Entonces, si no hay inflación y el banco quiere ganar 10%, te cobra 10%, pues, ¿no? Pero si hay inflación y el banco quiere ganar el 10%, ya no te puede cobrar 10%, tiene que cobrarte más. Tiene que cobrar también la parte de la inflación. Y entonces lo que quiere ganar el banco es lo que se conoce como la tasa real. Y la tasa de interés efectiva, que es la que usamos para todas las fórmulas que hemos aprendido, es es conocida también como la tasa de mercado. Pero cuando le decía hay que sumar la inflación, no solamente, la fórmula no es, ya, la tasa real más la inflación, no, así no resulta la fórmula. La fórmula que se deduce, que la tasa de mercado es igual a la tasa real más la inflación más el producto de la tasa real con la tasa de inflación. Entonces, I es la tasa que hemos venido usando hasta ahora. Y prima vamos a llamarle la tasa real y F es la inflación.
Entonces, de tal manera que ahora, ¿qué podrían hacer en los ejercicios? Que en lugar de darnos la tasa I para utilizar los factores que hemos aprendido hasta ahora, nos dan la I' y también nos dan la F. Y deberíamos hacer previamente el cálculo de la I para poder trabajar nuestros factores. ¿Ok? Entonces, así como cuando vimos tasa nominal, que era un paso atrás para llegar a la tasa efectiva, ahora la tasa sin inflación era la tasa real, ahora un paso atrás para llegar a la tasa con inflación. Cuando hemos estado calculando un valor futuro, por ejemplo, ¿no? Un valor futuro, ¿qué cosa hacíamos nosotros en el curso? Por ejemplo, el valor futuro de mis ahorros, después de una cantidad de periodos. Multiplicábamos P por 1 más I, 1 por P por 1 más I, P por 1 más I, 1 más I, así, etcétera, ¿sí? Pero la fórmula deducida era F igual P por 1 más I a la N, ¿no? Entonces, la fórmula que hemos venido aprendiendo ahora, ¿cuál era? Ha sido F igual a P por 1 más I a la N, ¿sí? Este 1 más I a la N es la simplificación de esta parte, ¿no? Es la simplificación de esta parte cuando las tasas de interés de cada periodo son lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta ahora nosotros hemos supuesto que las tasas de interés, la tasa de interés eran la misma, ¿no? Y por eso podíamos simplificar la fórmula a 1 más I a la N. Ahora, si la tasa de inflación no es la misma, es diferente, y queremos trabajar todos nuestros factores, obviamente lo que podríamos trabajar es con una tasa promedio, ¿no? Entonces, hoy es porque la tasa es constante o porque es una tasa promedio, ¿no? ¿Ok? Pero en el caso entonces, eso sí en el caso de análisis como un préstamo, por ejemplo, pero en el caso de inflación, ahí sí las inflaciones, como se han dado cuenta ustedes, son variables, así que ahí sí vamos a tener que variar un poquito las fórmulas. Observen una cosita. Yo pido un préstamo y cuánto voy a pagar en el futuro, o ahorro dinero, cuánto voy a... Entonces, pero en inflación, ese crecimiento lo podemos aplicar la misma fórmula. Un préstamo, ¿cuánto crece para yo retirar, sí? Ahora es el valor de un bien o servicio, ¿cuánto crece a un futuro? Entonces, el concepto es el mismo, vamos a utilizar la misma fórmula, pero obviamente lo que utilizaremos es una tasa de inflación, no una tasa de mercado, ¿no? Sino una tasa de inflación. Entonces, con eso quiere decir que para el lado de la inflación, ¿ahora qué tendríamos? Tendríamos esa fórmula, ¿sí? El valor futuro de un bien es el valor presente del bien por 1 más la inflación de un periodo por el 1 más la inflación del otro periodo y así sucesivamente, ¿no? Obviamente que en el caso de la inflación no vamos a poder simplificar esto porque las inflaciones son variables. O lo podríamos simplificar si primero calculamos una inflación promedio, ¿no? Primero calculamos una inflación promedio y después podemos aplicar F es igual a P por 1 más. Lo que quiero resaltar acá, mientras que lo que hemos venido trabajando hasta ahora era con una tasa de mercado, cuando queremos aplicar a la variación del precio, simplemente la tasa que vamos a usar ya no es la tasa de mercado, la tasa de interés del mercado, sino la tasa de inflación, ¿no? Pero la idea conceptual es la misma, ¿no? La idea conceptual es la misma. De un valor presente a un valor futuro. De un valor presente a un valor futuro, pero acá es de activo, del valor del activo, ¿no? Entonces, las ideas cuando es por inflación es el mismo concepto aplicado a todo lo que hemos venido haciendo ahora, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y acá estamos graficando, ¿no? Al subir los precios, el valor de la moneda cambia. Tú tienes 500 soles, suben los precios, con los 500 soles puedes comprar menos, pérdida del poder adquisitivo. Con los mismos 500 soles puedes comprar menos, ¿sí? Todavía pérdida del poder adquisitivo. Entonces, ese es el concepto
de inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, vamos a ir a nuestra semana 13 y vamos a abrir esta guía de problemas, ¿eh? Y vamos a ver, vamos a empezar viendo el problema número 1, ¿sí? El problema número 1. Entonces, si el poder adquisitivo de los habitantes en el Perú se reduce a la mitad de lo que es hoy, ¿cuántos años han transcurrido? Se espera que la actual tasa de inflación general del 6% permanecerá igual en los próximos años, ¿no? Es un ejercicio hipotético, ¿no? En la vida real es bastante difícil que suceda eso, ¿no? Pero para aplicarlo en el curso y aprender las ideas, estamos haciendo ese supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Que después de una cierta cantidad de periodos, lo que tú comprabas ahora acá, después de N periodos te va a costar el doble, ¿sí? Porque has tenido una pérdida de poder adquisitivo de la mitad. Si tu poder adquisitivo se reduce a la mitad, es porque los precios han aumentado, están subiendo al doble, ¿sí? Están subiendo al doble. ¿Ok? Y entonces, la tasa de inflación, en este caso, es igual al 6%, ¿no? Queremos averiguar N, ¿no? No me han dado el valor de un bien, entonces podemos suponer que si acá vale 1, acá vale 2, ¿no? O si quieren pueden suponer que si vale 100, vale 200, eso es lo de menos, ¿sí? Cualquier cantidad, con cualquier cantidad que ustedes lo hagan, el valor de N va a ser el mismo, ¿no? Y entonces, lo que acabo de decir hace un momentito, ¿qué aplicaríamos, no? Si después de N puedo plantear, ¿no? F igual a P, ¿no? Para un N desconocido. Y para hallar el valor de N, ¿qué hacemos? La función NPER, ¿no? Si lo quiero hacer con Excel, porque además no sería demasiado tedioso, ¿no? La función Excel, ¿no? ¿Listo? Vamos a explicarlo esto con el Excel para darnos cuenta rápidamente. Entonces, la tasa de inflación es 6%, el valor P es 1, el valor F es 2, solamente que ahora uso tasa de inflación. Como no es un problema de préstamo, de ahorro, por ejemplo, no uso tasa de interés, sino uso tasa de inflación. Y lo que me pide es el número de periodos. Nosotros sabemos que el número de periodos es la función financiera para el número de periodos es NPER, ¿no? NPER. Abrimos paréntesis, el ratio, coma, no hay pago, así que le pongo otra coma, el valor presente, que es el casillero donde está 1, coma, el valor futuro, que es el casillero donde está 2, ¿no? Listo. Cerramos el paréntesis. ¿Y qué pasó? Vamos, debe ser error de formato, vamos a ver un momentito. Ah, no está el número. Uno tiene que ser negativo, creo, profesor. Ah, tienes toda la razón, Profesor, disculpe. no, Sí, profesor, te escucho, sí. Creo que le puso Sí. doble coma. C3, coma.
No, no, el error es lo que me dijo tu compañero hace un momento. No hay que olvidarse la regla del Excel, ¿no? Siempre, para el Excel uno tiene que ser positivo y uno tiene que ser negativo. Para nosotros pueden ser los dos negativos, los dos positivos, pero para el Excel, si queremos que nos dé resultado, tenemos que ponerle a uno un negativo, vamos a poner a C6, ¿no? O puede ser a C5, ¿no? ¿Listo? Y ahí nos sale 11.9. Entonces, conceptualmente, según el problema que estemos haciendo, los dos pueden ser positivos, los dos pueden ser negativos, ¿no? No necesariamente uno negativo y uno positivo, pero para el Excel siempre uno positivo, uno negativo, ¿no? Así que si queremos el resultado, como resultado no interesa que si el concepto es que los dos deben ser negativos, los deben ser positivos, y hacemos con uno negativo y uno positivo, el resultado no varía. Lo único que va a variar en los casos que nos va a salir negativo en lugar de positivo, o viceversa, ¿no? Pero el valor, como valor absoluto, siempre es el mismo. Entonces son 11.90, 11.9 años, ¿no? Casi 12, tienen que pasar casi 12 años a una tasa de inflación del 6% para que algo, por ejemplo, un televisor que te vale hoy día 1.000, más o menos 12 años para que te valga el televisor 2.000, si la inflación es eso, ¿no? Entonces el crecimiento del precio es del 6% por cada periodo, en este caso periodos anuales. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Pasemos al problema número 2. Pasemos al problema número 2. En el año 2012, el sueldo de una persona era 5.500 y en el 2017 es 7.000. La política de incremento anual del sueldo refleja el aumento en el costo de vida debido a la inflación. ¿Cuál es la tasa de inflación promedio anual en el periodo 2012-2017? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que acá el sueldo, lo que tú recibirías, sería 5.500, ¿sí? Después de 5 años, vas a recibir 7.000. ¿Ok? Vas a recibir 7.000. Después de 5 periodos, ¿no? Porque 2012 a 2007 son 5. ¿Listo? Y entonces, ¿cuánto es la tasa de inflación? ¿Cuánto es la tasa de inflación? Pero es la tasa de inflación promedio, porque si yo voy a plantear F es igual a P, ¿no? A P, porque la única herramienta que tengo a la mano, ¿no? 1 más F a la N, lo que me está saliendo es una tasa de inflación promedio, ¿sí? Una tasa de inflación promedio. No hay manera, pues, de poder determinar la tasa de inflación de cada periodo, no es posible, ¿no? La tasa de inflación de cada periodo, eso tiene que ser un dato o una información, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces vamos al Excel. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos 5 años, 5.500, 7.000. Y entonces lo que me falta es la tasa. En este caso no es tasa de interés, sino es tasa de inflación. Y sabemos que la función financiera es la función financiera tasa. La función financiera tasa. Entonces pongo tasa, abro paréntesis, el número de periodos, que sí lo conocemos, que es 5, coma, como no hay pago, otra coma, doble coma, el valor presente, que es 5.500, coma, el valor futuro, que es 7.000, pero para que tenga efecto el Excel, no olvidarnos, como en el caso anterior, poner el signo menos. Y de ahí cerramos el paréntesis y sale que es 4.941% promedio anual. Promedio anual. ¿Sí? Ese ha sido en promedio la inflación. Ahora, ¿cómo podría ser en términos reales la inflación? Por tomar cualquier dato, ¿sí? Supónganse que acá fuera 4.131, el primer periodo.
El segundo periodo fue 5.14. El tercer periodo fue 4.15. El cuarto periodo fue 5, y el último periodo la inflación fue 6.12. Pero la inflación promedio de los 5 años, ¿cuánto es? 4.91. Esa es la inflación promedio, ¿sí? Entonces nuestros cálculos nos pueden dar la inflación promedio, no nos puede dar cada uno. Estos tienen que ser necesariamente datos, ¿sí? Necesariamente datos. ¿Ok? Observen qué tal la inflación promedio anual. ¿Y cuánto ha sido la inflación en los 5 años? En los 5 años ha sido 27.273, ¿no? 27.273. ¿Y cómo hemos llegado a esta tasa de inflación? Multiplicando, pues, lo que habíamos explicado hace un rato, ¿no? En la transparencia. F a que era igual, dijimos, ¿no? Era igual a P por 1 más F1 por 1 más F2 con F3, con F4 y por último 1 más F5, ¿sí? Si queremos la tasa de inflación de los 5 años, simplemente tenemos este producto menos 1, ¿sí? Entonces, este producto de 1 más la inflación de cada periodo, esto, por esto, por esto, por esto, por esto, menos 1, nos sale la inflación de los 5 años, que es 27.273, ¿no? ¿Ok? Y si queremos callar la inflación promedio, obviamente, ¿qué decimos acá? Voy a olvidarme del F, ¿no? ¿Esto qué cosa es igual? A P por 1 más la inflación promedio, voy a llamarle solamente F, cierro paréntesis, elevado a la N, ¿sí? Entonces, como este producto lo conozco, el P con el P se va, despejo la F y nos sale el 4.945, que es lo que hemos calculado acá. Quiere decir que el sueldo comenzó en 5.500, aumentó en un año a 5.727, aumentó un siguiente año, tú estabas ganando 5.500, después te comienzan a pagar 5.700, después te pagan 6.000, te pagan 6.200, después te pagan 6.500 y al último te pagan 7.000, ¿no? Ese es el concepto de la inflación, ¿no? Desde el punto de vista de crecimiento de los precios de los bienes y servicios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, le doy unos minutos para que ustedes traten de armar un cuadro como el que les estoy mostrando y puedan practicar lo que he dicho y a ver si me han entendido, ¿sí? A ver, le doy unos 5 minutos a trabajar.
Muy bien, espero que ya hayan avanzado. Vamos a continuar. Vamos al problema número 3. Al problema número 3. Usted solicita un préstamo de 20.000 por 5 años al 9% anual, compuesto mensual, tasa de interés del mercado, ¿no? Entonces, el 9% anual es la tasa de interés del mercado, ¿sí? Porque tú solicitas un préstamo y por ese préstamo te van a cobrar el 9%. Se supone que el banco ya ha considerado su tasa real de ganancia más la inflación, ¿sí? El pago mensual en soles corrientes o circulantes, que era lo que les decía, ¿no? Con respecto 500 y 520, según el video. Esos son soles corrientes, o en general moneda corriente, o también llamada moneda circulante. Será de 415.17. Si se espera que la tasa de inflación general mensual promedio sea del 0.5%, ¿cuál es la serie de pagos mensuales iguales equivalentes en soles constantes? Entonces, en soles circulantes, según el video, 500 y 520, corrientes o circulantes. Sus equivalentes en constantes eran 500 y 500, ¿no? Entonces, cuando hablamos de moneda constante, soles constantes, dólares constantes, euros constantes, es que no está considerada la inflación. Y cuando hablamos de lo corriente, es que está considerada la inflación. ¿Ok? Bien. Entonces, vayamos a la solución. Para ganar un poco de tiempo ya no voy a hacer el diagrama de flujo de caja porque se supone que ya todo, en este caso es un diagrama de flujo sencillo y que todos ustedes lo conocen, ¿sí? Voy a repasar algo, ¿no? Me dice 9% de interés anual, capitalización mensual, entonces hay 12 periodos de capitalización. 9% anual, capitalización mensual, son 12 periodos de capitalización. Quiere decir que mitad, entonces esta es una tasa, este 9%, es una tasa nominal. Si queremos hallar la tasa efectiva mensual, tendremos que dividir 9 entre 12 y tenemos una tasa efectiva mensual del 0.75. La tasa de inflación nos dicen que es 0.50 mensual y estamos solicitando un préstamo de 20.000 para un periodo, para pagarlo en 60 periodos de pago, ¿sí? Si no nos hubieran dado el valor de la cuota, lo hubiéramos podido calcular, ¿no? Con la función pago. Y ahí está el valor de 415.17, que es el valor que nos han dado ya, en este caso en el enunciado ya deducido, ¿sí? Ya nos los han dado ya deducidos, ¿cierto? Entonces, vayamos a ver un flujo, ¿ya? Para visualizar el concepto. Vamos a ver un flujo. Voy a pagar por este préstamo de 20.000, voy a pagar 415, 415, 415, 415, 415, 415, 415. No porque veamos el mismo valor igualito, vamos a decir que este son el valor constante, no. Este es el valor corriente, lo que tú estás pagando. Tú estás pagando 415, 415, 415. Entonces, será igual el valor, pero no es moneda constante, es moneda corriente, porque ahí estamos considerando la tasa. Entonces, cuando empezamos acá calculas y te sale 415, pasa un mes y pagas 415, en ese mes el banco, hay una parte que lo pierde, que se lo come la inflación. Para el banco es como que tú le hubieras pagado 413 nada más, ¿sí? Entonces 413 viene a ser el valor constante, viene a ser el valor constante. El valor corriente o circulante es lo que tú estás pagando en el momento, ¿sí? 500, 520. Esa era corriente, ¿no?
En ese caso, como es otro concepto, ahí ha sido al revés, ¿no? Cuando bajo a constante queda igual, ¿no? Pero eso no siempre es así, ¿no? Acá es lo que tú pagas, que es igual, pero ese valor corriente es lo que tú pagas en el momento. Pero cuando su equivalente es 4.13, quitándole la inflación, su equivalente es 4.11, su equivalente, entonces esta primera columna es en moneda corriente y la segunda columna es en moneda constante, ¿no? Si para mala suerte la inflación aumentara, a lo mejor el banco sale perdiendo, ¿no? Sale perdiendo, ¿no? Yo les cuento una anécdota, ¿no? Una compañera una colega, una profesora que ya no está enseñando, hace muchos años sacó su casa en las torres de Limatambo, ¿no? Por sorteo, y tenía que pagar una cantidad durante, creo, 30 años, ¿no? Pero de ahí vino un gobierno que la inflación fue galopante, un día agarró su sueldo y con eso canceló toda la casa, ¿no? Porque le convenía, ¿no? O a otro profesor sí le fue peor. En la cooperativa del Colegio de Ingenieros comenzaron a construir una casa y comenzaron a pagar cuotas para la construcción de vivienda. Cuando vino la inflación galopante, obviamente la cooperativa ya no podía, como no había un buen equilibrio entre la inflación y eso, ya no podía construir las casas. Entonces, ¿qué optó? Devolverle el dinero. Y cuando le devolvieron el dinero, que ya había pagado varias cuotas que correspondían a parte de una casa, cuando le devolvieron el dinero, solamente se pudo comprar un par de zapatos, ¿no? Miren, el problema de cuando hay un proceso inflacionario, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces este es el concepto de manera, cuando digo manera constante, moneda constante no quiere decir que sean iguales, ¿sabes? Es moneda corriente. Moneda constante porque es variable. En el ejemplo, en el otro es al revés, ¿no? 500, 520 era corriente y eran diferentes. Y después 500 y 500 es constante. Ahí es una coincidencia, ¿no? Es el concepto el que da eso, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a moneda corriente y moneda constante? Entonces, moneda corriente está con la inflación, moneda constante está sin la inflación. Le quité la inflación. ¿Sí? Le voy quitando la inflación acumulada. Muy bien. Veamos acá. Tasa nominal 9%, periodo de capitalización 12, tasa efectiva 0,75, tasa de inflación 0,50. En consecuencia, ¿cuánto fue la tasa real? Pregunto, ¿cuál es la fórmula que aplicamos para calcular esta tasa real? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién me contesta? La tasa es el I' más la inflación más el producto. A ver, perdón un ratito, voy a anotarlo, ¿eh? Ya. La tasa real, que sería I', ¿a qué es igual me dijiste? Ah, ya, no, con la fórmula de... Está bien, pero por eso mi pregunta es, ¿cuál es la fórmula de I'? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la fórmula para calcular I'? Sería I, a ver, I, es I', es I menos ¿cómo? F, I menos F entre F, I menos F, entre F. no, Entre 1 más F. entre 1 más F, ¿no? ¿Ok? Entonces, aplicamos esa fórmula y calculamos la tasa real, ¿no? Calculamos la tasa real. ¿Listo? Y si quisiéramos calcular una cuota promedio sin inflación, sería esta la fórmula, ¿sí? Utilizamos la tasa real y nos sale que es
La cuota promedio es 359, ¿no? O si quisiéramos pagar una cuota sin inflación. O en otras palabras, si no hubiera inflación, ¿cuánto sería el valor de la cuota? Sería 359.24, ¿no? Si no hubiera inflación, ¿no? Ese sí hubiera sido el valor de la cuota, 359.24, ¿no? Si no hubiera inflación, el banco ya no te cobraría el 9% anual, que significa 0,75 mensual. Te cobraría solamente 0,24.8% mensual, ¿no? Si la inflación fuera cero, ¿no? Si la inflación fuera cero. Te cobraría el valor real nada más, ¿no? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Vayamos al siguiente problema. Al problema número 4. ¿Dudas, preguntas? Trabajen el problema 4. A ver, le doy un tiempito para que lo trabajen. Dice, una pareja desea ahorrar para los gastos de educación universitaria de su hija. La hija ingresará a la universidad en 8 años y necesitará 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000 en dólares corrientes para los 4 años de estudios, respectivamente. Suponga que estos pagos se realizarán al inicio de sus estudios. Acá nos han dicho en dólares corrientes. Cuando no lo indican, se supone que son corrientes, ¿no? Ya por defecto, ¿no? Observen que solamente para estudios universitarios 4 cuotas, 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000. Eso porque en Estados Unidos las carreras de estudio duran 4 años, no es como en el Perú, que son años, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces en Estados Unidos son 4 años los estudios universitarios, ¿no? Supongan que estos pagos se realizarán al inicio de sus estudios. La tasa de inflación general futura se estima en un 6% anual y la tasa de interés anual libre de inflación es del 5%. Una tasa libre de inflación es la tasa real, ¿no? ¿Cuál es la cantidad igual en dólares corrientes que debe ahorrar la pareja cada año hasta que su hija estudie en la universidad? ¿Listo? Listo, vamos al problema 4. Entonces nos dicen que una pareja, estamos ahorita en 0, en 8 años. Acá es 0, acá va 1 año, y entonces acá va 8 años. ¿Sí? Y los estudios se pagan al inicio. Entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces quiere ahorrar. Si quiero ahorrar cantidades iguales, esas cantidades son corrientes, ¿no? Si son corrientes, voy a utilizar para todo este cálculo la tasa I, no la tasa I', ¿no? Sino la tasa
La tasa ahí, ¿no es cierto? Entonces, nos dicen que la tasa de inflación es 6%, nos dicen que la tasa real es 5%, entonces calculamos la tasa efectiva, que es 11.30, ¿sí? O con más decimales por si acaso, para que nos acostumbremos. Bueno, en este caso es exacto, ¿sí? 11.30. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Ahora sí ya, lo único nuevo es el cálculo de la tasa efectiva, que es la que vamos a utilizar acá, ¿sí? Eso es lo único nuevo. Porque a partir de ahora, ya lo que tenemos que aplicar es lo que hemos aprendido en el curso, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo primero que hacemos? Vamos a calcular en 8, vamos a calcular un valor presente, ¿no? Que nos sale 141.929, ¿cierto? Es el valor presente. Y este valor presente, este valor futuro, perdón, este es un valor presente, pero con respecto a, es un valor futuro. Entonces este valor futuro lo convierto en una serie uniforme, ¿no? Que sería esto de acá. Listo. Eso es lo que hemos hecho, que es lo que ya hemos aprendido en el curso, ¿no? Salvo que tengan alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer, pero ya eso se supone que lo tenemos que dominar y conocer. Lo único nuevo ha sido entender estos conceptos y calcular este valor, ¿no? Bien, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, obviamente, que para calcular esto, ¿qué cosa hemos hecho? Al valor que está, a este valor, como ya está en el presente, lo tenemos ahí, y a 41, 42 y 43, a estos tres lo hemos llevado a 8, perdón, aplicando ¿qué cosa? La función valor presente neto. Valor presente neto de esto más este valor, ¿no? Nos sale esta cantidad de acá. El de 15 es el valor presente y el valor presente neto, ¿no? Obviamente con esta tasa de interés, ¿no? Y ahora para calcular cada una de estas cuotas que hacemos, pago, ¿no? Pago. Considerando este como valor futuro, ¿no? Y hemos calculado entonces la cuota, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces vamos ahora sí al problema número 5. Ahora sí cambiamos de tema, pasamos de inflación ahora a flujo de efectivo, ¿sí? A cómo obtener realmente un flujo de efectivo. Todos los ejercicios que hemos venido resolviendo hasta ahora nos han dado los flujos de efectivo, ¿no? Nos dicen cuánto ingresa en tal periodo, cuánto egresa, etcétera, etcétera. Pero ya acercándonos un poco a la vida real y un poco a su curso de proyectos de inversión que van a llevar a futuro. ¿Cómo se llega a ese flujo de efectivo, no? ¿Cómo se llega a ese flujo de efectivo? Para recién, a partir de ahí, aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, lean por favor su problema. Mientras voy a ir tomando la asistencia. A Gama,
Presente, profesor. Arrieta, Valdera, Presente, profesor. Carguavilca, Chocos, Espinosa, Gutiérrez, Profesor, presente. Guamaní, León, Lizárraga, Llanos. Presente, ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Mamani, Manzanares. Presente, profesor, buenos días. Muy buenos días. Minaya. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Misari. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. More. Ordóñez. Paucar. Presente, profesor. Pilco. Quiñones. Reyes Cabrera. Presente, profesor. Reyes Colque. Ríos. Riquelme. Rosales. Sagasti. Salazar. Presente, profesor. Tazaico. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Torres. Presente, profesor. Villacorta. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Villalobos. A ver, repasando. Villalobos. Sagástegui. Ríos. Reyes Colque. Quiñones. Pilco. Ordóñez. More. Mamani. Lizárraga. León. Guamaní. Espinosa. Chocos. Carguavilca. Arrieta. Bien, antes de empezar con el último problema, para no olvidarme, creo que ya ustedes han entregado hasta el avance 10, ¿no? O el avance 10 ya lo entregaron o falta para la otra semana. No, Bueno. profesor, hasta el avance 9, el 10 lo he puesto para la siguiente, Ya. semana. Entonces está quedando pendiente el avance 10, el avance 11 y el avance 12. Si la memoria no me engaña, el avance 10 y el 11 es para la siguiente semana y el avance 12 es para la subsiguiente, ¿ok? Para la subsiguiente. No se olviden que la semana 15 es una semana de sustentaciones de monografías. La semana 14, la semana de la cuarta y última práctica calificada en la próxima semana, que será el día sábado, como ha sido en este ciclo, prueba única, lo que significa que vamos a tener la oportunidad el próximo día viernes de repasar, ¿sí? De repasar. Entonces, no olvidarse de esos detalles. Sus prácticas ya las tienen todas calificadas, ¿sí? Ya tienen todas sus prácticas calificadas. Ya espero que ya hayan visto sus notas de la práctica número 3, ¿no? Ya está todo calificado. Entonces ese sería el panorama
Antes de ir a la solución del siguiente problema, ¿algún comentario con respecto a la monografía, a la práctica? Bien, si no lo hay, vamos a ver este problema número 5. Ingeniero, disculpe, Sí, buenos días. te escucho, buenos días. Ingeniero, ¿podría dar un detalle de cómo sería la monografía o en sí, digamos ¿El que qué, detallar? ¿El qué, perdón, disculpa? ¿En qué consistiría la monografía o cuáles serían los puntos que tendríamos que abordar para poder detallarlo? No, ¿Qué no, es lo- no entiendo tu pregunta. ¿El la avance mon- 10, 11, 12 es como los avances anteriores? No, me indicó sobre la monografía que tendríamos que presentar en la semana 15. No, en la semana 15 es la sustentación de la monografía. Exactamente, sobre eso iba mi consulta. ¿En qué se basa exactamente la sustentación de esa Mira, monografía? yo les voy a hacer preguntas de cómo han hecho su trabajo. Ustedes van a poder tener a la mano cualquiera de las monografías que yo le pregunte. A ver, con respecto al capítulo 5, tú puedes tener a la mano, yo te voy a decir, ¿y cómo obtuviste tal valor? ¿Cómo hiciste tal cosa? ¿No? Y tú lo tienes, si tú lo has hecho, lo vas a tener que saber. No tienes por qué memorizar nada, ¿no? Tú vas a poder tener a la mano tu informe, tu avance, pero me vas a tener que saber responder por qué hiciste tal cosa o por qué no hiciste tal cosa o por qué consideraste tal cosa, ¿no? Si tú lo has hecho, Claro. se supone que tienes que saber todos esos detalles, ¿no? Sí, profesor, más bien una consulta. Sí. Si se hubiese dado el caso, por ejemplo, en mi caso, yo presenté una monografía, pero posteriormente me di cuenta que algunos de los cálculos habían estado mal. Bueno, lo vi en Ya, un siguiente tema, por escúchame, ejemplo. ya, ok. Yo te voy a tomar, te voy a sustentar en función a lo que has entregado. Y entonces yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que has hecho ese cálculo mal, ¿no? Y entonces mi pregunta va a ser, ¿y por qué te ha salido tal valor, no? Entonces tu respuesta, ¿cuál va a ser? No, ahí cometí tal error y lo corregí de tal forma. Ok, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, entonces dice, la GW Machine Shoot está evaluando la adquisición de un molino nuevo a un costo de 150.000 y otros 12.000 la modificación para su uso. Eso quiere decir que el valor total del activo es de 162.000. La vida de servicio estimada es 5 años, con un valor de rescate de 45.000, ¿no? Ese es un valor de rescate después de los 45 años, ¿no? El 40% índice de endeudamiento de la inversión se obtiene a través del financiamiento. Quiere decir que vas a pedir un préstamo equivalente al 40% de los 162.000, ¿no? ¿Y por qué no pides a 50, 60? Porque obviamente el banco no te acepta eso, ¿no? Según cuando lleven su curso de finanzas, o si no ya lo llevaron, hay indicadores, ¿no? Financieros. Uno de esos indicadores financieros es el índice de endeudamiento, que eso es del análisis de sus finanzas, el banco deduce para qué capacidad de pago tienen ustedes, nada más, ¿no? Supónganse que ustedes están contablemente mal y no le van a prestar todo el dinero porque la probabilidad de que no cumplan es bastante alta, ¿no? Entonces, en base al índice de endeudamiento es el valor del préstamo, ¿no? Entonces, un 40% de 162.000 es lo que le va a poder prestar el banco, ¿no? Esto va a ser pagado en cuotas anuales iguales al 12% de interés anual durante 5 años, ¿no? Entonces la deuda también va a coincidir con el periodo de análisis, ¿no? En este caso. El resto de la inversión será del capital accionariado, utilidades, ganancias retenidas, etcétera, etcétera. La empresa generará ingresos adicionales anuales de 175.000, ¿no? Entonces, este proyecto de adquisición de una máquina te origina ingresos adicionales de 175.000.
Se requiere de un operador para la máquina especialmente capacitado. Esto supone 60.000 anuales en mano de obra, 20.000 anuales en gasto de materiales y otros 10.000 anuales en gastos indirectos, energía eléctrica, servicios públicos, etcétera, etcétera. También se requiere una inversión en capital de trabajo por 25.000, que se recuperarán por completo al final del 5º año. Siempre por concepto, por si acaso, el capital de trabajo es un dinero que tú necesitas para estar comprando la materia prima, haciendo algunos gastos, ¿no? Porque si no tienes un dinero para... Es como que tú, digamos, si no tienes hoy día un dinero para ir a hacer el mercado, para la cocina, en cambio tú tienes que tener un capital de trabajo, ¿no? Suponte que tú tienes un restaurante, compras la mercadería, vendes y recuperas el capital de trabajo y sigues trabajando, sigues trabajando. Y ya cuando liquidas tu negocio, obviamente recuperas ese capital de trabajo, ¿no? El porcentaje de la depreciación de los activos fijos establecidos por la normativa tributaria, ahí tal vez falta agregar, ¿no? La normativa tributaria de SUNAT, en este caso que es de Perú, ¿no? Es del 10%. Entonces, la SUNAT tiene una particularidad de establecer la depreciación por porcentaje. En otras palabras, está haciendo una depreciación lineal, ¿no? Sin considerar valor de salvamento. Entonces acá no es acá no es que tú calculas tu depreciación. Acá es que tú tienes que aplicar una depreciación, necesariamente. Entonces, para el banco, perdón, para la SUNAT, 10% cada año significa que hay una depreciación lineal de 10 años, ¿sí? Que no es otra cosa que dividir los 12.000 entre 10 años, o que no es otra cosa que, perdón, los 162.000 en 10 años, que no es otra cosa que multiplicar los 162.000 por el porcentaje de depreciación. También nos dicen que el impuesto a la renta es 28%. Este año que ha pasado, cuando ha sido la declaración al impuesto a las rentas en el mes de abril de este año, respecto a tus utilidades del año 2020, ya la tasa de impuesto a la renta actualmente es 29.5, ¿no? 28 fue en 2019, ¿no? Bueno, pero como ejercicio no interesa, ¿no? Pero en la práctica, en la vida real, son dos datos o información que tienes que conseguir. La depreciación, tienes que revisar información de SUNAT para la depreciación y para el impuesto a la renta. Y la tasa mínima atractiva de rendimiento de la empresa es del 15%. Eso es después de impuestos. 15% después de impuestos. ¿Ok? Entonces, determinar el flujo de efectivo neto del proyecto después de impuestos año por año, el valor presente neto del proyecto y la tasa de interés de retorno del proyecto, ¿no? Nosotros ya sabemos calcular valor presente neto, ya sabemos calcular tasa de retorno cuando nos daban los flujos, pero ahora no me dan el flujo, ahora tengo que calcular el flujo, ¿no? Entonces vamos a aprender un poquito más, una aplicación un poquito más realista de cómo es un flujo de efectivo, no es que me lo den nada más, ¿no? Sino que en la vida real hay que calcularlo, como lo van a hacer ustedes en su curso de proyecto de inversión, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso va a haber un préstamo. Si no lo hubiera, no habría que hacer esto, ¿no? Si no hubiera préstamo. Pero si hay un préstamo, tenemos que calcular el cronograma de pagos. Si hay un préstamo, tenemos que calcular el cronograma de pagos. Entonces, nos han dicho que el activo vale 162.000, solamente hay un porcentaje de endeudamiento del 40%, entonces el 40% de 162.000 será el monto del préstamo, ¿sí? Toda la diferencia que necesite tienen que ponerlo los accionistas. ¿No? También nos han dicho que la tasa de interés del banco, una cosa es la tasa de interés y otra cosa es la TM aérea. La TM aérea es lo del propietario y lo otro es lo que te cobra el banco, ¿no? Un poco como los problemas de bonos. Una cosa es la tasa del bono y otra cosa es la tasa de rentabilidad que quiere conseguir el que compra o el que vende el bono, ¿sí? Entonces tenemos la tasa de interés del 12%, queremos 5 pagos anuales, hacemos el cálculo de la cuota
que ya todos nosotros lo dominamos, que es con nuestra función pago, ¿no? Y nos sale 17.976. Teniendo la cuota, en este caso es cuota vencida, intereses vencidos, que es el caso más típico, calculamos nuestro cronograma de pago, ¿cierto? Calculamos nuestro cronograma de pago. Muy bien, le doy unos minutos para que armen su cronograma de pago con su Excel y me puedan hacer cualquier duda o consulta que tengan. A ver, le doy unos 5 minutos a trabajar.
Muy bien, espero que hayan terminado o por lo menos ya hayan avanzado, ¿sí? Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no? Todo eso es lo que hemos aprendido. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo estos valores se utilizan en lo que es un flujo, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que hacer nuestro estado de ingreso, o también conocido como estado de ganancias y pérdidas, ¿no? O utilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar nuestros ingresos. Vamos a anotar nuestros ingresos, que eso es un dato del problema, ¿sí? Voy a ponerlo por eso en verde, ¿no? Los 175.000 son datos del problema. Ingresos. Ahora, gastos. Vamos a gastar en mano de obra. También es un dato. Lo voy a pintar de verde, ¿sí? Vamos a gastar en materiales. También es un dato. Lo voy a pintar en verde, ¿sí? Gastos indirectos, 10.000. También es un dato. Lo voy a pintar en verde. ¿Listo? Ahora bien, si hemos pedido un préstamo, tiene que haber como gasto intereses del crédito, ¿sí? Estos intereses del crédito que hemos calculado acá, te lo voy a pintar en rosado. ¿Listo? Esos intereses del cronograma es lo que va a ir a nuestro estado de ingresos, ¿sí? Va a ir a esta parte. Porque los intereses son un gasto, ¿no? ¿Listo? Y después, también se consideran como gastos las depreciaciones. Ojo lo que voy a decir, ¿ah? Se consideran como gastos, pero no hay flujo. Cuando mano de obra, si hay flujo, tú pagas. Materiales, también hay flujo, tú pagas. Gastos indirectos, también hay flujo, tú pagas. Intereses de crédito también hay, porque hay flujo, tú pagas al banco. Pero la depreciación no, la depreciación tú mismo haces una reserva. Pero eso te provoca un escudo fiscal, o en otras palabras, te provoca pagar menos impuestos. Entonces se consideran como gastos, pero no tienen flujo. Por eso que vamos a ver que después hay que regresarlos. Entonces, calculamos la depreciación, que nos han dicho como dato que era el 10%, y hacemos este cálculo, ¿sí? De la depreciación. Hacemos ese cálculo, vamos a pintarlo así en un amarillito, ¿sí? Hacemos ese cálculo. Sea el valor de la depreciación que no sea. Por si acaso, en los libros, muchos hablan de la depreciación MACRS. Es una modalidad en los Estados Unidos, ¿sí? Así que cualquier problema que tengan con eso, cámbienlo ustedes por cualquier otra depreciación. En el Perú solamente hay la depreciación lineal. Teóricamente hay depreciación lineal y hay otro modelo de depreciación, ¿no? Pero en el Perú la única que se aplica en la práctica es, la que permite, perdón, aplicar la SUNAT es la depreciación lineal, ¿no? El 10% es lo máximo, pero obviamente la mayoría siempre aplica lo máximo porque es lo que más conviene, ¿no? Pero en todo caso tendría que ser ya una recomendación de un experto en cuestiones contables, es decir, un contador, ¿no? Pero nosotros vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, el 10% de los 162.000, la suma de todas estas depreciaciones es la depreciación acumulada en los 5 años, ¿sí? Es la depreciación acumulada en los 5 años, la suma de todas esas cantidades. ¿Ok? Ahora sí, vamos a un nuevo cálculo. Vamos al cálculo de los ingresos gravables. Simplemente los ingresos gravables son la diferencia de los ingresos menos todos los gastos. Ingresos menos todos los gastos me dan los ingresos gravables. O también llamado en finanzas la UAI. UAI, utilidad antes de impuesto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bien.
Este se llama casualmente ingreso gravable porque hay que gravarle los impuestos del Estado, ¿sí? Si no hubieran estos impuestos, sería una utilidad para la empresa, ¿no? Entonces, vamos a aplicar los impuestos. Nos han dicho que es el 28%. El 28% de 61.000, 17.087. El 18% de 62.248 y así sucesivamente. Calculamos estos impuestos. Estoy pintando en amarillito. ¿Ok? Todo lo que está en amarillo es lo que estamos calculando. Lo que está en rosado es lo que calculamos en el cronograma. Y lo que está en verde son los datos del problema. Y ahora hacemos la diferencia del ingreso gravable menos los impuestos y me queda el ingreso neto, ¿sí? Me queda el ingreso neto, o también conocido como el UDI. UDI, utilidad después de impuestos. Utilidad después de impuestos. A ver, le doy unos minutos para que armen su estado de ingresos. A ver, le doy unos minutos. ¿No he conseguido? Mi doctor me dijo que ahí en el Hipólito Unanue estaba vacío la sección de UCI. Sí. No llegaron a internarlo porque lo querían de frente con el lugar. Ya, y no han querido. Y ellos no quisieron y el papá les robó que no. Ya. Y ya me cuenta que hace poco a un amigo de 38 años lo han jugado y se murió. Falleció. Ya. Y como que no me siguieron. Ya 9 está en 19. Sí. ¿Cómo sale el cuestionario? Con esta grupo. ¿De qué? Ah, el que me gana ese día. Muy bien. Una vez que ya han obtenido sus ingresos netos, vamos a ir al estado de flujo de efectivo, es decir, vamos a calcular el flujo de efectivo, ¿sí? Para lo cual van a copiar estos ingresos netos, van a ir acá, es decir, ya estos ingresos netos son datos que vienen del paso anterior, ¿sí? Ya se han convertido en datos que vienen del paso anterior. Y es lo que le decía con respecto a la depreciación. La depreciación realmente no es un dinero que tú lo pagues a nadie. Es más, tú lo puedes depositar y ganar intereses, pero no,
en términos contables no es un flujo de dinero, es una reserva que tú haces. En consecuencia, para el flujo de efectivo esto no existe como flujo. Entonces hay que sumarlo, ¿sí? Hay que sumarlo también de los datos de la parte superior. Hay que sumar la depreciación, ¿sí? Entonces realmente la depreciación no ha sido un egreso de dinero, ¿no? Hay que sumarlo. Muy bien. Entonces ahora sí ya vamos a quedarnos solamente con el estado de flujo de efectivo. ¿Qué tenemos por acá? El valor de molino, que es un valor negativo. Acá nos han salido ingresos positivos y la depreciación también es positivo. Acá hay que tener mucho cuidado con los signos. El valor del molino, que fue un egreso que tuvimos en el punto cero. El capital de trabajo, que también fue un egreso en el punto cero. El capital de trabajo lo recuperamos, que estaría acá. Pero antes de ir a eso, vamos a esta parte. Pedimos un préstamo, así que un préstamo fue un ingreso. Y ahora acá vamos a poner las amortizaciones de la deuda. Vamos a marcarlo en rosado, en celeste mejor para diferenciarlo, que son estos pagos de capital o amortización de la deuda, ¿no? Voy a ponerle un color celeste, ¿no? ¿Listo? Eso va. Eso va aquí, ¿no? Eso va ahí. Entonces, el egreso del valor del molino, ya eso fue un dato inicial. El capital de trabajo fue un dato inicial. El monto del préstamo fue un dato inicial, ¿sí? ¿Listo? El valor de recuperación se recupera al final, es un dato. El valor de rescate del activo también es un dato, lo pinto en verde. ¿Listo? Lo pinto en verde. Ahora, ¿qué cosa nos falta? Están estos 10.080. Bien. Primeramente, valor en libros. El valor en libros es el valor del activo menos la depreciación acumulada. El valor en libros del bien es 162.000. Si le resto los 81.000 de la depreciación acumulada, que ya lo habíamos visto en la parte superior, nos queda un valor en libro, que en este caso coincide con el valor de la depreciación acumulada de 81.000, ¿sí? De 81.000. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que para ti, tu activo, tu molino, vale 81.000 después de 5 años, ¿sí? Vale 81.000 después de 5 años. Pero tú lo vas a vender solamente en 45.000. Tú lo vas a vender solamente en 45.000. Entonces hay una diferencia de 81.000 menos 41.000 que estás perdiendo. Al estás perdiendo tienes una recuperación de impuestos del 28% de la diferencia de 81 menos 45.000, que son 10.000, ¿ok? A ver, hagan el cálculo, les doy unos minutos.
Muy bien, entonces... disculpen que acá pinté abajo de celeste, me equivoqué. Era en la línea superior. Acá había pintado de celeste, acá estoy equivocado. Acá era el celeste, ¿no? Acá en pago de capital o amortización, ¿no? Lo pinté equivocado. ¿Listo? Entonces, valor en libro 81, precio de rescate, es decir, el valor que lo vendes, 45, has tenido una pérdida. Si tienes una pérdida, tienes reintegro de impuestos. Entonces, el 28% de la diferencia, 10.800, ¿sí? ¿Listo? Si el valor en libro fuera menor, quiere decir que no estarías perdiendo, estarías ganando, porque lo estás vendiendo a un precio mayor. Y si lo estás ganando, ahí tienes que pagar impuestos, y sería un valor negativo. ¿Ok? Un detalle por si acaso, estoy aplicando la teoría. ¿Pagas impuestos o recuperas impuestos? Esa es la teoría. En la práctica, las instituciones como SUNAT en el Perú, cada uno aplica sus normas de manera diferente, ¿sí? En el Perú hay recuperación de capital, pero no al momento, sino en periodos futuros. ¿Ok? Entonces ya cómo se aplica exactamente en la vida real, ya eso lo podrán ver cuando ya lleven un curso como diseño de proyecto, que directo. Acá estoy aplicando la teoría nada más, ¿sí? Si hay ganancia, pagas impuestos, egresos, negativo. Si hay pérdida, recuperación de impuestos, entonces positivo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Ahora vamos a calcular entonces nuestro flujo de efectivo. Hacemos la suma de cada uno de los periodos. Hacemos la suma. Por eso que acá es importante tener cuidado lo que son signos negativos y lo que son signos positivos. Hacemos la suma y estamos calculando nuestro flujo. Estamos calculando nuestro flujo de efectivo, ¿sí? Esto es lo que en el curso hemos venido aplicando hasta ahora. Siempre nos los daban, ¿no? Nos daban el valor presente, nos daban el valor futuro, nos daban la serie uniforme, ¿no? Para hacer las cosas más sencillas nos daban la serie uniforme. Pero como estamos viendo ahorita, en una situación real, ya bien difícil que nos salgan series uniformes, ¿no? Y entonces, hasta ahora lo que hemos venido aplicando, nos daban estos datos, ¿sí? Nos daban los flujos anuales, hacían uniformes o no uniformes, un valor futuro, un valor presente, y aplicábamos. Lo que hemos aprendido ahora es, y qué es lo que van a tener que aplicar con datos reales en su curso de proyecto de inversión, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo la aplicación real, ¿no? Esto no aparece de la nada, aparece de hacer una serie de cálculos. Muy bien. Nos han dado la TMAR, que es el 15%. Entonces, con esa TMAR podemos calcular el valor actual neto, o valor presente neto, como quieran llamarle, y nos sale 82.798. Quiere decir que vamos a tener, este proyecto nos va a dar utilidades, Otra manera de evaluar los proyectos, como van a ver ustedes, es la TIR, el cálculo de la TIR. Nos sale 37%, es mayor a la TMAR, en consecuencia nos conviene hacer el proyecto, ¿sí? Nos conviene hacer el proyecto. Nosotros queremos ganar solamente el 15%, y este proyecto nos va a dar una ganancia del 37%, nos conviene, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Un detalle teórico nomás, solamente por adelantar algo, ¿sí? Teóricamente es un BAN o un TIR, pero vamos a ver en proyectos de inversión que le pueden llamar BANE o le pueden llamar BANF.
BANE y BANF. E viene de económico y F viene de financiero. Valor actual neto económico, valor actual neto financiero. Si queremos ajustarla a esa terminología que van a ver en proyectos de inversión, el concepto teórico es calcular un BAN y calcular un TIR. Es el concepto teórico. Ahora, si le quieres cambiar de nombre, en este caso, el nombre que tendríamos que llamarle sería BANF. ¿Por qué? Cuando hay un financiamiento, es decir, cuando hay un préstamo, es financiero, no es económico. Cuando no hay ningún préstamo, el préstamo es cero, entonces eso es económico, ¿sí? Cuando llevan su curso de proyecto de inversión, van a ver que van a calcular un flujo de efectivo sin pedir préstamo y uno pidiendo préstamo. Hay muchos proyectos, por ejemplo, tú te compras un carro y lo haces trabajar y te conviene, ¿sí? Hacer taxi. Pero si no tienes plata, tienes que pedir al banco prestado y el banco te cobra una tasa de interés alto y haces tu análisis y financieramente no te conviene, porque lo que gana se lo tienes que pagar al banco y no te queda a ti nada. Entonces, muchos proyectos económicamente pueden ser buenos, pero financieramente ya no dejan de ser buenos porque los pagos financieros, los costos financieros son demasiado altos. Entonces, teóricamente, este es un cálculo de un BAN, un TIR, conceptualmente puede llamarle BAN, puede llamarle BARF, así como le puede llamar TIRE y TIRF, ¿no? Pero ya esos son nombres que se le dan para diferenciar, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, en tu curso de proyecto de inversión, el BAN es 82.000 y el BAN es 57.000, oye, ¿dos BAN? ¿Cómo es que dos BAN? No, uno es el BAN económico, el otro es el BAN financiero, ¿no? Entonces tiene que haber una diferencia de nombre nada más para diferenciarlos, ¿sí? Pero el concepto es calcular un valor actual neto, ¿no? Bien, dudas, preguntas, aclaraciones. Me imagino que en el caso de ustedes están un poco familiarizados por esto, porque creo que la profesora Margarita al comienzo del ciclo les ha dado una tesis, ¿no? Que es una evaluación y creo que les ha pedido que lo lean, ¿no? Así que ahí están ustedes, en el caso de ustedes están más familiarizados, ¿no? Pero como les decía, ¿cómo te doy una tesis si tú todavía esta teoría tú has aprendido, ¿no? Entonces no lo veo, no me parece, a mí lo personal académicamente, ¿no? Pero bueno, la profesora Margarita viene con sus propias ideas, ¿no? Obviamente que ya no alcanza tiempo a hacer capítulo de riesgos, pero ustedes en el libro de Tarkin lo pueden leer. Además, que yo, por ejemplo, también discrepo con la profesora Margarita en este caso, porque ella recién está viniendo a enseñar el curso, y además ella es economista, así que viene con otras ideas, ¿no? El concepto de riesgo es muy interesante, pero ¿por qué no se les debe enseñar a ustedes? Porque este curso todavía es del 6º ciclo. Ustedes van a tener un curso más adelante, un curso de simulación. La aplicación de la simulación con estos conceptos es el análisis de riesgo, ¿no? La aplicación de la simulación. Pero si ustedes todavía no saben simulación, ¿cómo pueden hacer ese análisis? Todavía no han llevado su curso de simulación. Si este curso estuviera después del curso de simulación, sí, ¿no? Más bien lo que sí sería bueno acá, no sé si lo estarán haciendo, que en su curso de simulación, cuando lo lleven después, hagan alguna simulación de esta parte, ¿no? Alguna simulación de un proyecto, ¿no? Pero si queremos hacer, en este caso, ustedes lean el capítulo de simulación, que creo que es el capítulo 16, me parece, de sensibilidad a riesgo. Ahí van a ver que van a tener que aprender simulación primero, ¿no? Para poder aplicar esto, ¿no? Por eso que desde ese punto de vista, hasta el día de hoy, todo lo que tenemos antigüedad en enseñanza de uso, nunca hacemos esos capítulos, ¿no? Porque significaría de que tendríamos que enseñarle simulación más lo que hemos enseñado para que recién podamos concluir, ¿no? Pero esto se deja pues para otro curso de simulación. Lo que tienen que saber ustedes sí que cuando lleven su curso de simulación, ustedes pueden simular situaciones de ingeniería económica, ¿no? Pero bueno, espero, en todo caso, a lo mejor yo estoy equivocado y ustedes tienen otra apreciación en función a lo que la profesora Margarita Mondragón les ha enseñado, ¿no? Le doy mi punto de vista
bueno, la apreciación ya la tendrán ustedes, ¿no? Bueno, por mi parte, lo que es la teoría, ya yo termino, no sé, la profesora me traerá más, o a lo mejor todavía no avanza de esto, pero ya la próxima semana repaso nuevamente esta parte para poder tomar la práctica el día sábado, así que ya no voy a avanzar nada más, y de ahí en la semana 15 ya es semana de sustentación, así que por mi parte ya no vamos a tener más, más clases, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de que yo desarrolle algún tema, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Sí, si, te escucho. si la compra del activo se hace con el capital de los accionistas, ¿sería ban económico o Sí, porque ahí sí, no? si fuera con la compra de los accionistas, en ese caso, ya no harías este cronograma, ¿no? Porque tú no has pedido préstamo. Al no hacer ese cronograma, ya en la lista de intereses ya no hay nada. Y en la línea de amortización de la deuda o pago de capital tampoco habría nada. Entonces este flujo de efectivo, este flujo de efectivo sería un flujo de efectivo económico, y en consecuencia el BAN sería un BAN económico y el TIR sería un TIR económico. Sí, esa es la respuesta a tu pregunta. No sé si Y quedó en ese, claro. Sí. sí, si en ese caso también no se considera una especie de dividendos. Los dividendos son los resultados. Sí, sí. Pero no, acá en esta parte no se consideran los dividendos. Ah, ok, ya, gracias. O en todo caso, ¿cómo decirte? Ya no profundizamos más a esa parte porque es complicado. Mira, la parte de capital de trabajo, también la cosa no es que yo te diga que es 25.000, sino cómo se calcula. Que eso lo vamos a ver el día viernes, la otra semana, ¿sí? Entonces ya no podemos entrar a más y a más, ¿no? Por ejemplo, también, ahora esto, ¿y qué pasa si hay inflación? ¿Cómo varía esto? Entonces, hay muchas cosas más, pero que la van a ver posteriormente, ¿no? O en todo caso ya ustedes lo pueden leer, si tienen esta base. Entonces, realmente este es un inicio. Tal vez mi respuesta a tu pregunta de los dividendos no fue tan correcta, ¿no? Ya no estamos podemos adicionar todo eso, dividendos, podemos adicionar cálculo del capital de trabajo, podemos ver cómo sería el efecto de la inflación, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya no estamos tampoco profundizando tanto por el tiempo que nos queda, y segundo, pues ya porque ya eso también es para otros cursos, ¿no? Nuestro curso solamente es introducirlo a tener una base de cálculo. Cuando lleves tu curso de proyecto de inversión, pues sí vas a tener que tomar en cuenta todo, ¿sí? Tal vez esa sea mi respuesta más correcta a la primera que te he dado, ¿sí? Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, si no hay más dudas, más preguntas, ya son las 11:46, recordándole de sus avances de las monografías que están pendientes para la próxima semana y para la subsiguiente, verifican las fechas, las 9, las 10 y la 11, perdón, la 10, la 11 y la 12, creo que son los avances pendientes, y nos vemos la próxima semana en clase para cualquier repaso, para el repaso que vamos a hacer, y que me hagan ustedes las consultas que crean convenientes de lo que ya tienen que ir estudiando para que puedan preguntar y no tengan problemas el día sábado, día de la práctica, ¿ok? Gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos. Profesor. Hasta luego, Yuri. Hasta luego, Hasta profesor. luego, hasta luego.